Bienvenidas y bienvenidos a la presentación del Índice de Estado de Derecho 2020-2021 de World Justice Project. Soy Alejandro González Arriola y me acompaña mi colega Leslie Solís. Leslie, querida. Muchas gracias, Alejandro. Bienvenidas y bienvenidos. El World Justice Project, o en español, Proyecto de Justicia Mundial, es una organización independiente e internacional con la misión de medir y fortalecer el Estado de Derecho en el mundo. Tenemos un enfoque multidisciplinario y realizamos investigación, recolección y análisis de datos. Además, buscamos generar una red global de conocimiento con el objetivo de estimular acciones desde el nivel local para avanzar el Estado de Derecho. Por más de una década, el World Justice Project ha ido a más de 120 países para recolectar encuestas sobre la percepción y la experiencia de las personas con temas de Estado de Derecho. Este es el primer índice con información desagregada a nivel estatal. Hoy les presentaremos datos, puntajes y hallazgos que esperamos sirvan como referencia para informar los diagnósticos y las estrategias orientadas al fortalecimiento del Estado de Derecho en México, con énfasis, por supuesto, en las 32 entidades federativas del país. The pandemic has set the rule of law agenda backward in many ways. It eroded checks on executive authority. It's resulted in disturbing instances of corruption. It has hobbled the media and civil society. And it's led to an increase in gender-based violence and hate crimes, just to name a few of the problems that we see emerging in the pandemic. Moreover, the economic crisis has significantly expanded people's everyday legal problems and contributed to growing issues around access to justice. Problems from employment to debt to housing to access to social assistance. People are having more of these problems at a time when courts are working at limited capacity and really overwhelmed. But over the long term, I hope that the pandemic has raised awareness of these rule of law challenges that we face and how important it is for us to have global solidarity and commitment in addressing them. I think that we can emerge from this crisis with a clearer sense of the problem, what's at stake in the rule of law, and a global commitment to work together to advance it. Muchas gracias, Betsy. Sin duda, la pandemia amplió las brechas preexistentes en la adherencia al Estado de Derecho a nivel mundial, en medio de una tendencia global que ya de por sí era de retroceso. Y México no es la excepción, tal y como lo demuestran los resultados de esta edición 2020-2021 del Índice de Estado de Derecho en México. El Estado de Derecho es importante porque es la base para garantizar la paz, la justicia, la democracia, el desarrollo sostenible y el respeto a los derechos humanos, tal como se establece en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Tiene un efecto contundente e inmediato en la vida cotidiana de las personas, en su dignidad humana, en su protección y en el trato igualitario y justo. De ello da cuenta el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Yo creo que hay que señalar categóricamente que el Estado de Derecho es imprescindible para el desarrollo de un país democrático, ya que este Estado establece un marco jurídico que parte del principio de respetar a la sociedad y de la obligación de las autoridades para garantizar los derechos y las libertades de las personas a las cuales representan. Estamos convencidos de que el Estado de Derecho brinda certeza jurídica en el ejercicio público y permite a la ciudadanía encontrar espacios institucionales para dirimir sus controversias. Por eso hay que entender que el Estado de Derecho debe proteger la dignidad de las personas, promover su desarrollo como titulares de derechos y reivindicar estos cuando existen agravios contra la sociedad. El Índice de Estado de Derecho en México es una de las mediciones más completas sobre el desempeño institucional del país con respecto al Estado de Derecho.
El índice se basa en la metodología que el World Justice Project ha utilizado a nivel global, aunque con adaptaciones para reflejar la arquitectura institucional del país, las competencias de los distintos órdenes de gobierno y, por supuesto, la disponibilidad de datos de fuentes terciarias. El índice presenta datos e indicadores originales que se agrupan en 8 factores o dimensiones. Límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. A su vez, estos factores se desagregan en 42 subfactores, los cuales permiten hacer un análisis mucho más detallado de los datos. El índice utiliza 3 tipos de fuentes de información. Primero, una encuesta a población general. Segundo, encuesta a especialistas. Tercero, fuentes terciarias. Estas son estadísticas oficiales y bases de datos recopiladas por otras instituciones públicas y de alto prestigio. El Estado de Derecho es un concepto amplio, multidimensional, que requiere de distintos tipos de información. El World Justice Project busca utilizar las mejores fuentes de información disponibles para justamente medir estas variables y evitar el sesgo que eventualmente traería a utilizar solo una fuente de información. Esta es la tercera edición del índice, lo que nos permite observar avances y retos persistentes en los 32 estados en 3 puntos del tiempo. Los resultados del Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 evidencian un estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto, con cambios marginales en los puntajes generales desde la última edición del índice. El índice utiliza una escala que va de 0 a 1, donde 1 significa la máxima adhesión al Estado de Derecho. Podemos constatar que ningún estado obtuvo una calificación idónea, lo cual significa que todos los estados tienen retos importantes para alcanzar un Estado de Derecho robusto. Los estados con los puntajes más altos son Yucatán, Coahuila y Campeche. Yucatán ha ocupado la primera posición por 3 años consecutivos. En contraste, en esta edición del índice, los estados con los puntajes más bajos son Quintana Roo, Puebla y Morelos. Desde la versión pasada del índice se registraron aumentos marginales en 17 estados, ligeros descensos en 5 estados y en otros 10 estados el puntaje permaneció sin cambios. Un análisis a través del tiempo confirma una tendencia general hacia la estabilidad, con cambios marginales en los puntajes. 4 entidades han tenido progresos significativos en materia de Estado de Derecho, y esto se ve reflejado en sus puntajes generales. Esos estados son Baja California Sur, Guerrero, Nayarit y Sonora. Entre los hallazgos más relevantes del índice se encuentra un descenso para 16 entidades en el factor 8, que evalúa la efectividad del sistema de justicia penal. De los 8 factores del Estado de Derecho, esta fue la dimensión más afectada por la pandemia. Los datos sugieren que los sistemas de justicia estatales se vieron afectados por la falta de medidas oportunas y propicias, tanto de justicia abierta como de justicia digital, para operar por medios remotos y colaborativos con la ciudadanía. Durante la pandemia, la impartición de justicia se vio afectada, ya que la mayoría de los órganos jurisdiccionales suspendieron su funcionamiento. Esto a pesar de que la actividad fue catalogada como esencial por la autoridad sanitaria en el país. De hecho, las entidades con sistemas de justicia que ofrecieron menos servicios por medios digitales durante la pandemia por el COVID-19 fueron aquellas que sufrieron las caídas más grandes en este factor. Por otro lado, los estados que ofrecieron más servicios de justicia digital durante la pandemia mantuvieron su puntaje de la última edición del índice. Esto reafirma la importancia de contar con medidas de justicia abierta y digital. Por tercer año consecutivo,
el mayor desafío del sistema de justicia penal en México es la efectividad en las investigaciones de la policía y el Ministerio Público, que se mide en el subfactor 8.1 del índice. En gran medida, esto es por la cifra negra, que son los delitos que no se denuncian o para los que no se inicia una carpeta de investigación, la cual ascendió a 92.4% de acuerdo con la ENVIPE 2020. Los datos del índice demuestran que la seguridad sigue siendo uno de los principales retos en el país, como lo reflejan las altas tasas de homicidio o la percepción de inseguridad generalizadas. Sin embargo, vimos avances en el indicador que mide ausencia de delitos en 26 estados, debido a un descenso en las tasas de incidencia y prevalencia delictivas, de acuerdo con la ENVIPE 2020, que mide delitos ocurridos en 2019. Otra tendencia preocupante es que los contrapesos más efectivos al Poder Ejecutivo Estatal, que son la prensa y la sociedad civil, se vieron debilitados. Los datos del índice muestran un continuo debilitamiento de la libertad de prensa y una reducción en el espacio cívico. Esto se ve reflejado en la caída en el subfactor 1.5 para 16 entidades. Este retroceso es particularmente preocupante, ya que los límites institucionales al ejercicio del poder son un pilar fundamental de una democracia sana y funcional. Los contrapesos contribuyen a prevenir el abuso del poder, pero también a respetar los derechos humanos de todas las personas y son los principales habilitadores de la necesaria rendición de cuentas que requerimos en el país. A pesar de la tendencia a su debilitamiento, los datos de esta edición del índice muestran que la sociedad civil y la prensa siguen siendo los contrapesos más efectivos al Poder Ejecutivo Estatal, por encima de los poderes legislativos, judicial, los organismos de fiscalización y control y las comisiones estatales de derechos humanos. Sin embargo, contamos con casos de instituciones ejemplares en su ejercicio de control democrático del poder público y de la expansión del espacio cívico. Escuchemos a continuación los testimonios de personas que están al frente de algunos de estos organismos para que nos expliquen su relevancia en el arreglo democrático y en el buen desempeño de la institucionalidad pública de nuestro país. Amigas y amigos del World Justice Project y a quienes nos acompañan en este evento virtual. Es un honor para mí poder dirigirme a ustedes en la presentación virtual del Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021, que, como viene ocurriendo desde 2018, es elaborado por el World Justice Project como una valiosa herramienta que captura las experiencias y perspectivas de la población en general, así como de especialistas sobre diferentes dimensiones del Estado de Derecho. Este año, uno de los factores que influyen en las tendencias, fortalezas y debilidades institucionales del país es el proceso electoral que actualmente se vive en México. La existencia de una autoridad electoral con autonomía constitucional es en sí misma una de las principales fortalezas para la gobernabilidad y la vigencia del Estado de Derecho, en tanto que la ciudadanización de las elecciones es el principal pilar de nuestra democracia. En una democracia en la que se aspira a contar con un Estado de Derecho vigente y vigoroso, resultan fundamentales los contrapesos. Por ello, los organismos constitucionales autónomos somos también reguladores del poder y a ello contribuye la vigilancia ciudadana sobre las instituciones. De eso también se tratan las elecciones. Son el momento propicio para que la ciudadanía evalúe, premie y castigue con su voto las acciones gubernamentales, participe, se involucre y contribuya a la renovación pacífica de los poderes. El año 2020 nos enseñó la importancia de la salud y la solidaridad. Como autoridades debimos responder con probidad, oportunidad, con responsabilidad y transparencia a la crisis sanitaria. De acuerdo con Jorge Carpizo, la división de poderes responde a la búsqueda de equilibrio y armonía de fuerzas mediante una serie de pesos y contrapesos. Las instituciones autónomas responden entonces a una exigencia ciudadana de contar con órganos técnicos especializados e independientes como factores de equilibrio del poder.
y que son una exigencia social emanada de un contexto que obliga a que hoy naturalmente pues se combata la desconfianza a un sistema institucional que resguarda sus acciones y decisiones como secretos de Estado. El Instituto de Transparencia es una instancia que es resultado de un largo proceso de consolidación democrática y maduración institucional. Todos conocemos la frase que lo que no se mide no se puede evaluar. En ese sentido, con las disposiciones normativas actuales, existe una gran cantidad de información que se pone a disposición de la sociedad. Y esa información es la que nos permite poder abonar a la rendición de cuentas. El papel de los órganos autónomos como contrapeso de cualquiera de los poderes es sumamente importante en la sociedad actual en nuestro país. Desde el ISAF, como entidad autónoma en materia de fiscalización superior, para nosotros este cambio que se da a partir del año 2017 ha sido fundamental. El poder tener libertad absoluta para determinar programas de auditoría, los procesos de auditoría, el alcance de la auditoría, la cantidad de auditorías que se van a realizar, a quiénes, cómo y cuándo se van a realizar esas auditorías, e incluso el hecho de poder intervenir en cualquier momento en una auditoría mediante un señalamiento, una denuncia, es de gran relevancia, de gran importancia. Y hay que recordar una cosa fundamental. Autonomía no es sinónimo de confrontación con las instituciones. La autonomía también se ejerce cuando coadyuvas a la mejora de la administración pública, porque finalmente es el punto que le interesa a la sociedad. Por eso creo yo que es importante impulsar que las entidades de fiscalización superior en el país sean autónomas, que puedan desarrollar sus propias metodologías, programas y propuestas de acción para beneficio de la sociedad en su conjunto. Muchas gracias, Blanca Lilia, Lorenzo y Jesús Ramón. Resulta tan urgente como necesario detener y revertir la contracción del espacio cívico y de la institucionalidad pública de control democrático que está ahí para defendernos del poder del Estado y del mercado. A continuación, les presentamos una cápsula con los testimonios de 6 de nuestras y nuestros especialistas que respondieron a los cuestionarios. Ejercicios como el índice del Estado de Derecho en México, que son serios, nos permiten conocer de primera fuente el estado del arte, es decir, dónde estamos parados al día de hoy. Lo que tenemos que hacer entonces es que escuchen a especialistas, que escuchen a personas que llevan muchos años trabajando este tema y que, estoy convencido, pueden aportar ideas, sugerencias que abonen a la solución. El tomar precisamente opiniones de expertos en diversas materias del derecho permite formular este índice que resulta una herramienta muy importante, muy rica en cuanto a la información que se tiene, y si esta información bien empleada, pienso que es relevante no solamente para los tomadores de decisiones, sino para quienes hacen política pública. Es fundamental tener evidencia empírica para la mejor implementación de políticas públicas. En ese sentido, es fundamental también evaluar, monitorear de manera constante, de manera permanente, cuál es el desempeño, por ejemplo, en el aparato público y con referencia al desempeño gubernamental. Es una recopilación de lo que pensamos en toda la República, en las áreas penal, civil, laboral, que al final se traducen en lo que ellos van a aprobar en leyes, en presupuesto, que se va a destinar a Fiscalía, Poder Judicial. Somos quienes estamos en contacto directo, día a día, con los procesos, con las autoridades y con la resolución de conflictos. Somos parte de ese mecanismo de justicia y es evidente que estamos inmersos en el conocimiento no solo de las normas, sino en la realidad que representa el cumplimiento de las mismas. Solo así vamos a poder conocer los verdaderos retos que tenemos hoy en día frente a la existencia o no de un Estado de Derecho. Todo cambio tiene que acompañarse siempre
de un proceso en el cual se identifican las fallas para buscar las mejoras. Entonces, creo que eso es lo que es tan importante de un índice de Estado de Derecho. Nos dice dónde enfocarnos para poder hacer un real cambio. El índice es un instrumento para identificar las fortalezas y las debilidades en las 32 entidades, así como para fomentar el diseño y la implementación de políticas públicas que fortalezcan el Estado de Derecho en México. Es una herramienta para la toma de decisiones. De hecho, el índice ha sido seleccionado como un indicador de desempeño en múltiples planes estatales de desarrollo, así como en programas sectoriales y especiales en el orden federal, como por ejemplo el Programa Nacional de Derechos Humanos. A continuación, escucharemos las opiniones y perspectivas de las y los titulares de las entidades federativas sobre el índice y sobre cómo lo utilizan. Para nosotros, un Estado de Derecho fuerte significa certidumbre y confianza, pero este no puede ser un tema subjetivo como muchos otros. Tiene que ser basado en datos y ser medido. Debo decirles que el Estado de Derecho es una de las más grandes fortalezas que han caracterizado a nuestro Estado, entendiendo que es un principio de gobernanza en el que nadie ni nada está por encima de la ley y además se aplica de manera equitativa, justa y eficiente. Estoy convencida de que el fortalecimiento del Estado de Derecho debe ser una prioridad para todos los gobiernos, pero como dicen, lo que no se mide no se puede mejorar. Lo utilizamos para la elaboración del Programa de Gobierno 2018-2024, en el tema de seguridad y paz social, así como en el Programa Sectorial de Seguridad. Además, especialmente en fortalecer la gobernabilidad, que es primordial, así como garantizar la seguridad jurídica y la paz laboral. Priorizar la seguridad de nuestro Estado mediante la generación de información nos ha ayudado a comprender que si desde el diseño de las políticas públicas damos pie al ejercicio de los derechos humanos, entonces lograremos resultados integrales que se reflejen en un mayor bienestar social. Garantizar el Estado de Derecho también cursa por garantizar un tema que la sociedad con justicia reclama: el correcto manejo de sus recursos. Así que una directriz de este gobierno ha sido el combate a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas. Por ello, los datos de este índice nos han permitido identificar las fortalezas con que cuenta nuestra entidad y trazar una ruta para que desde la planeación de nuestro gobierno se contemplaran las áreas de oportunidad a atender y con ello definir nuestros objetivos a mediano y largo plazo. Para nosotros ha sido estratégica la información del índice que elabora World Justice Project. En Guanajuato, creemos en la aplicación de indicadores construidos y monitoreados por agencias nacionales e internacionales. Agradezco el esfuerzo que esta organización realiza para que los gobiernos podamos contar con indicadores que nos muestren las fortalezas y debilidades en esta materia, ya que son un insumo muy importante para la reorientación de programas y acciones de gobierno. Existen muchas brechas en el Estado de Derecho en México. ¿Se registraron retrocesos? Sin duda. Sin embargo, también se pueden encontrar buenas prácticas. Fortalecer el Estado de Derecho en México es posible, aún en las actuales condiciones y con los actuales recursos. Lo que necesitamos es un trabajo conjunto y colaborativo de liderazgo e involucramiento social. No basta el reconocimiento y el establecimiento de un Estado de Derecho. Necesitamos un Estado de Derecho con justicia y en donde haya responsabilidades tanto del Estado como de la sociedad para que esto pueda suceder. Porque en muchas ocasiones se le exige mucho al ciudadano el cumplimiento de sus deberes para alcanzar el Estado de Derecho, pero no hay reciprocidad ni responsabilidad de la propia autoridad, y la mayor evidencia que tenemos es la profunda impunidad que existe en México, un 98% de impunidad frente a los delitos cometidos, lo cual genera una indefensión del conjunto de la sociedad. Creo que Estado de Derecho y justicia están profundamente entrelazados y hoy la lucha contra la impunidad, sin lugar a dudas, es la prioridad para que la autoridad encargada de procurar justicia o de impartirla cumpla con este derecho que tienen todas y todos los ciudadanos. El Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021, sin duda, arroja resultados preocupantes. Pero hay que reconocer que también abre posibilidades.
Este año habrá una renovación de poderes en más de 15 estados. Es una oportunidad única para encaminar los esfuerzos hacia el fortalecimiento del Estado de Derecho en el país. Llegamos al final de nuestra presentación. Queremos agradecer a todas y a todos quienes nos ayudaron a elaborar el Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021 de The World Justice Project. Gracias a todas las personas que respondieron nuestras encuestas. Gracias a las y los especialistas en salud pública, en cumplimiento regulatorio, en derecho penal, civil y demás materias, quienes contribuyeron con su tiempo y experiencia. Gracias por su apoyo en esta difícil época marcada por el COVID-19. También agradecemos a las 5 compañías encuestadoras que trabajaron con nosotros para la realización de la encuesta Población General. Igualmente, gracias a las personas que nos ayudaron con la conceptualización y elaboración del índice. Queremos hacer un reconocimiento al equipo de The World Justice Project por su gran trabajo de recolección y análisis de datos, por la producción de reportes y por la realización de contenidos de difusión. Muchas gracias por la alta calidad de su trabajo. Un especial agradecimiento a las personas servidoras públicas que nos hicieron el enorme favor de participar en esta presentación, y en particular a Leslie. Muchas gracias, Alejandro. Fue un gran gusto compartir la conducción de esta presentación contigo. Finalmente, gracias a todos y todas ustedes por conectarse a esta presentación. Les invitamos a consultar nuestra página web, worldjusticeproject.mx, y a seguir nuestras redes sociales para conocer más sobre esta y otras publicaciones de la organización. Muchas gracias. Quisiera que en México pudiera sentirme como mujer más segura. Quisiera que hubiera en México justicia, orden y seguridad para vivir mejor, para vivir en paz. Quisiera que en México todas y todos pudiéramos disfrutar de una sociedad igualitaria, de una sociedad segura, donde el acceso a la justicia fuera una realidad. Quisiera que en México todos y cada uno de los mexicanos y todas y cada uno de los individuos tuvieran acceso pronto y expedito a la justicia y que se sintieran tranquilos de que efectivamente van a resolver con justicia a las autoridades cualquier situación que pongan en su conocimiento. Yo quisiera que en México se le reconociera el papel tan importante que tienen los médicos en formación práctica de la salud pública. Quisiera que todas las mujeres y todos los niños pudieran salir a la calle sin tener miedo y que pudieran regresar a su casa sanos y salvos. Quisiera que la ciudadanía pudiera tener incidencia real en los temas públicos, que el sector empresarial pudiera tener más herramientas para hacer un México más próspero económicamente hablando, que se generen más empleos. Y también quisiera un México donde todas las autoridades actuaran conforme a la ley, que brindaran soluciones reales y oportunas a los tiempos que estamos viviendo. Ese México me gustaría vivir.